voy a pegar un pequeño giro para también hacer una pequeña alusión a... hay muchas cosas que comentar. Una pequeña alusión al, a la influencia no solo, digamos, del existencialismo, sino en este caso, como digo, desde un punto de vista histórico-filosófico, a la continuidad, diría yo, que hay entre el existencialismo y lo que yo denominaría como fenomenología, entendiendo que esto debería desarrollarlo más en algún otro lugar, pero entendiendo que bajo el rótulo fenomenología no estoy aludiendo a un movimiento filosófico que habitualmente, cuya paternidad habitualmente se atribuye a Husserl, sino al periodo o a la corriente histórico-filosófica, pero que empieza, que cabría decir que empieza a finales del siglo XVIII, yo diría que con Kant y su uso, en primer lugar, de la dupla de palabras fenómeno y nómeno. Yo creo que ahí ya se puede hablar de fenomenología, ya se habla, de hecho Kant ya habla ya emplea la palabra fenomenología, que hasta donde yo llego fue acuñada no por Kant, sino por Lambert, amigo de Kant, eh, pero que Kant incorpora a su obra y que, aunque como digo, sería más largo de desarrollar. ¡Epa! Virus. Muy bien. Aunque sería más largo de desarrollar, eh, bueno, básicamente he intentado establecer en otro lugar, como digo, mi tesis doctoral, la relación entre la fenomenología y el discurso sobre las condiciones de posibilidad, sobre las condiciones de posibilidad de la experiencia. Esto se encuentra, en fin, de manera muy evidente en Kant, pero se encuentra también en autores posteriores. Es decir, no solo el hecho de que exista el sintagma de condiciones de posibilidad de la experiencia, que Kant utiliza, como digo, recurrentemente, sino el uso de cada una de estas palabras que forman parte de este sintagma, condición, posibilidad, experiencia, en particular también y vinculado a la primera palabra de condición, lo incondicionado, palabra que se encuentra pues, no solo en la obra de Kant, sino en la obra de Hegel de manera, en fin, vamos, se encuentra muchísimo en la obra de Hegel, se encuentra en la obra de Schelling, se encuentra en la obra de Schopenhauer, la reflexión sobre el incondicionado, el uso, la importancia de la palabra incondicionado en líneas generales en lo que se suele denominar como idealismo alemán o incluso también, si se quiere, y pegando este salto en la fenomenología, pero ya eh, hermenéutica, si cabe llamarla así, de Heidegger y ya vinculada al existencialismo, pues esa palabra es, a mi juicio, importantísima. A mi juicio, ¿qué va a ser? Si digamos que la hipótesis que he establecido, que he intentado establecer, como mencionaba en mi tesis, tiene que ver precisamente con seguir el hilo de esta expresión a lo largo del tiempo y ahondar en qué significan ese lenguaje que remite a las condiciones de posibilidad de la experiencia, que habla de lo incondicionado, etcétera. Aunque este tema sería muy largo, al menos para hablar de la cuestión del existencialismo que he mencionado anteriormente, sí que me parece importante poner esto encima de la mesa, al menos para esbozar, aunque sea muy por encima, el lugar desde el que inevitablemente ya estoy haciendo una lectura del libro de Simone de Beauvoir, que no es solo un lugar, no principalmente, o no, en fin, no en primera instancia, aunque también sobre las cuestiones que puedan afectarme a un nivel moral o político o personal en lo que tiene que ver con la reflexión del feminismo, que sea el machismo, que sea una mujer, que sea un hombre, etcétera, sino también, eh, y casi diría, sobre todo teniendo en cuenta que, al menos en mi caso, y como es también creo claro en el punto de vista de Beauvoir, la comprensión general de lo que se dice dentro de su libro, o la comprensión general de lo que en mi caso pienso sobre algunas de cuestiones que no se acotan a la cuestión feminismo, sino como que tienen que ver con el marco teórico general con el que en mi caso me aproximo a la realidad. Esta cuestión de las condiciones de posibilidad de la experiencia y esta cuestión de la definición de lo que sea la fenomenología, aunque forme parte de un discurso ya muy dentro de la historia de la filosofía y demasiado académico,
tiene consecuencias que espero desgranar en algún otro lugar, en caso de que este vídeo llegue a ser visto por alguien, pero que dentro de ese lugar y dentro de lo que considero que entra dentro de esta etiqueta que es fenomenología, tal como la he descrito ahora, desde la obra de Kant hasta, aunque creo que no he digamos, llegado hasta el presente más o menos, pero por atarlo corto hasta por lo menos Derrida, que habla de las condiciones de imposibilidad, y en su obra es recurrente la cuestión de lo posible y de la condición de posibilidad, no llega a formularlo tanto en términos de condición de posibilidad de la experiencia, pero cuando Derrida habla de lo imposible y de las condiciones de imposibilidad, está aludiendo a esta misma tradición y lo hace de forma explícita. Ahora mismo no recuerdo en qué obra, pero lo menciona digamos, el pasado que tiene hablar de lo posible y de lo imposible dentro, digamos, de la tradición histórico-filosófica occidental. En cualquier caso, mencionaba todo esto para poner en contexto que, 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 que si hay algo que en primer lugar me haya saltado a la vista o lo que me he fijado a la hora de entender desde qué lugar teoriza Simone de Beauvoir y bajo qué paraguas teórico lo hace, pues es algo muy bobo y muy claro que lo hace desde el existencialismo. Claro, si tuviera que prolongar un poco la tesis que he mencionado sobre la fenomenología, tendría que decir que el existencialismo es una fase o se encuentra dentro de este pensamiento fenomenológico. En mi caso, la reflexión sobre la fenomenología viene sobre todo motivada y centrada en primer lugar por una mayor profundización en la obra de Heidegger, pero también por la lectura de la obra de Kant y la obra de Hegel, contando a Hegel también como un fenomenólogo, desde, digamos, a falta de profundizar en ello más ahora mismo, de manera patente, viendo cuál es el título de una de sus obras de referencia, sino la obra de referencia, la fenomenología del espíritu. Y esto también me lleva a la pequeña aclaración que hice hace unos minutos cuando hablaba de la doble caracterización de Beauvoir, que hablaba de que el hombre era el espíritu y la mujer era la naturaleza. Ahí ya pretendía haber hecho una mención a Hegel y a la influencia hegeliana que hay dentro de este libro. Vuelvo un poquito para atrás y menciono que la alusión a la fenomenología, en el caso del título de la obra de Hegel, simplemente me sirve para resaltar de nuevo esos pasos dentro del análisis de si se quiere, de la historia de la filosofía continental europea, en la que no solo Kant entraría dentro de este rótulo de fenomenología que he mencionado, sino el propio Hegel y, como también decía hace un momento, pues el propio Heidegger, de manera también como muy abierta y confesa por su parte, es decir, tiene múltiples escritos hablando de la fenomenología y, bueno, en fin, la influencia de Husserl sobre Heidegger está ahí. Todo este recorrido para digamos, también situar, y todas estas menciones para situar ese paraguas teórico en el que se mueve Simone de Beauvoir, plenamente, digamos, existencial, con referencias claras, en este caso también a Heidegger, y con referencias también muy claras a Sartre, en fin, también se puede entender por la circunstancia personal y sentimental de Sartre y Simone de Beauvoir que haya influencia sartreana, pero también influencia de Merleau-Ponty, también de manera muy boba, y en muchos casos referido a su fenomenología de la percepción. Sigo, digamos, como mareando la perdiz de la cuestión de la fenomenología, que en el fondo es como decir que vengo a hablar de mi libro, aunque también venga a hablar del libro de Beauvoir. Claro,